Dígame amén cuando lo tenga. Ezequiel capítulo 47, el versículo 8. Si usted trajo su Biblia, aproveche, ábrela, márquela. Aquí también tenemos el apoyo. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Entonces me dijo: estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Léalo conmigo, por favor. Vivirá todo lo que entre en este río. ¿Cuántos quieren nadar en el río de Dios? Vuelvo y le pregunto: ¿cuántos quieren nadar en el río de Dios? ¿Qué es el río de Dios? Realmente esa no es una buena pregunta, es: ¿quién es el río de Dios? Dígale que tiene al lado: el Espíritu Santo. Recuerde, amado hermano, que el Espíritu Santo es más que un símbolo. Hay símbolos, amado hermano, que nos enseñan o nos expresan sobre su carácter. Pero el Espíritu Santo es Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, entre otras cosas. El Espíritu Santo es una persona. Tiene intelecto, tiene voluntad, amado hermano, piensa, tiene emociones. Pero la Biblia nos ubica. Es como paloma, es como lluvia, es como viento, ayúdenme, es como un sello, es como fuego, es como un dedo, es como el brazo, es como la mano, es como viento, es como agua. Son símbolos, amado hermano. Pero dice aquí que Él también es como río. ¿Y por qué como río, amado hermano? ¿Sabe? Estando allá en los Estados Unidos, el Señor hablaba a mi corazón. Una persona me dijo: ¿Dios le habla? Sí, hermano, Dios nos habla, ¿cierto? A través de su palabra. Y decía el Señor allí en Isaías 41, el versículo 17 y 18, que los afligidos y los menesterosos irán buscando de las aguas, pero no las hallarán. Pero dice que Jehová los ha escuchado, Jehová el Dios de Israel, y ha tenido compasión de ellos. Y en las alturas que habrán ríos. Amado hermano, ¿no le parece eso tremendo? Riberas en medio del valle, sequedales de agua en el desierto y manantiales en tierra seca. Cuando usted tiene hambre, cuando usted tiene, amado hermano, esa sed por Dios, podemos entrar a esas aguas y beber de Él. En Juan capítulo 7, el versículo 37, en el último día de la fiesta, Jesús allí puesto de pie, alzando su voz, dijo que si alguno tenía sed, viniera a Él a beber. ¿Recuerda? Porque el que cree en Él, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto hablaba del Espíritu que había de venir, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu ya fue dado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos entender que el Espíritu Santo es como río. Él te anhela y Él quiere que usted y yo estemos continuamente sumergidos en su presencia. Escuchemos, dice en Juan capítulo 3, en el amigo del esposo: el amigo es el que está cerca y se deleita de sus palabras. ¿Cuántos amigos hay en esta mañana? Queremos estar cerca, que nos dirige, que nos exhorte, que nos cuide de tomar malas decisiones. Esta es la promesa. Muertos éramos a consecuencia del pecado, porque por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, amado hermano. Pero en su propósito, antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, nos escogió, nos predestinó para que nos presentemos santos delante de Él. O sea, Él quiere que usted sea sumergido. ¿Cuántos dicen amén?
que estemos gobernados bajo el reino de Dios, que estemos bajo sujeción de la mano de Jehová. Dígale al que tiene al lado: someteos pues bajo la poderosa mano de Jehová, por el Espíritu de Dios. Apartados de Él nada podemos hacer. Entendiendo esto, hoy quiero darte 3 consejos: cómo fortalecer tu vida espiritual, cómo, amado hermano, no apartarse de Dios, sino por el contrario sumergirse. Y qué lamentable escuchar a estas personas. Un día les serví, me encontré con una pastora, un día fui pastora y hoy cuido carros. Qué triste, hermano. Ese no es el propósito por el cual fue creada. Por eso estos 3 consejos te van a servir para fortalecer tu hombre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En Ezequiel capítulo 47, el versículo 3 al 5, aquí están los consejos. Salió el hombre hacia el oriente, llevando un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar ¿por dónde? Me ha hecho pasar por las aguas que me llegaban hasta ¿dónde? Tóquese los tobillos, por favor. Usted que está sentado es más fácil. Tóquese ahí el tobillo. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta ¿dónde? Tóquese esas rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta ¿dónde? Hasta los lomos. Aquí dice hasta la cintura en esta versión de la Biblia. Amado hermano, mi primer consejo es hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir los tobillos? Dígale que tiene al lado: caminar con Dios. ¿Cuántos vamos a caminar con el Señor? Por eso aquí, caminando con Dios, ¿cómo saber usted? Esto es un test. Usted va a poner check si caminas con Dios. Y yo quiero hablar de Pedro en esta mañana, de Simón Pedro. Porque en Lucas capítulo 5, amado hermano, se encuentra un hombre llamado Simón. ¿Quién era Simón? Ayúdenme. Era un pescador. Esta profesión no producía tanta ganancia. Era un hombre común y corriente, un hombre iletrado. En Hechos capítulo 4, cuando él está hablando en el concilio, se sorprendían porque decían que ese un día fue un hombre vulgar, un hombre sin estudios. Amado hermano, ¿qué más podemos decir de Simón Pedro? En Lucas 5, toda la noche tratando de pescar. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? Ni una sardina, amado hermano, ni un huevito de calamar, ni un caviarcito. O sea, quizás tenía la mano seca, no era próspero. ¿Qué más podemos decir de Simón? Un hombre natural, carnal, que cómo va a entender lo espiritual. Un hombre emocional, pasional, quizás un hombre violento, ¿verdad que sí? Que le gusta solucionar sus cosas a través del yo. Yo puedo, yo lo hago, yo soy capaz. ¿Qué más podemos hablar de Simón? Hermano, se presume que era el mayor de los discípulos y caminaba con niños. ¿Cómo se puede sentir uno caminando con puro chino, amado hermano? Una bendición, ¿cierto? Mire qué tremendo. Simón vivía con su suegra. O sea que probablemente ay, platica dónde estaban mis ahorros, como yo decía allá en los Estados Unidos. Amado hermano, no tenía hijos. ¿Usted se imagina? Quizás tratando de buscar un hijo, tratando de la provisión y nada, solo puertas cerradas. Creciendo en un contexto, amado hermano, donde no hay bendición, donde usted tiene que sudar, y si hay bien y si no hay, pues de malas también. Y mire cómo sale adelante. Pues este era Simón. ¿Y cuántos nos sentimos identificados con Simón? Pero Dios tenía un propósito con este hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú y yo nos sumerjamos. En Lucas capítulo 5, este hombre pescando toda la noche, y en la mañana se encontró ¿a quién? A Jesús. Jesús ya en Lucas 4 había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Había descendido, amado hermano, del desierto con poder.
entró a la sinagoga, abrió el libro de la ley, Isaías, usted conoce la historia, venía predicando y vio a este hombre pelado, a Simón fracasado, y envía una palabra. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y le dijo: oiga, hermano Simón, boga mar adentro. Mire, ¿cuál es el propósito de Dios? Profundidad. Dígale al que tiene al lado: profundidad. Boga a mar adentro, tire las redes. ¿Qué hace este hombre llamado Simón? Obedece por la palabra de Dios. ¿Conoce la historia? Toda la noche no hizo nada, pero cuando envía las redes a través de la palabra en obediencia, cosecha todo lo que quizás nunca había hecho en toda su vida. ¿Cómo saber que caminas con Dios? Porque los que caminamos con Dios, un día tomamos una decisión igual que Simón Pedro, y fue arrepentirnos de nuestros pecados. Porque Jesús se acerca y sabe, Simón ni podía verlo a sus ojos. Simón se postra y dice: ¿quién soy yo? Un hombre pecador, no soy digno. ¿Acaso eso no es arrepentimiento? Muy diferente al remordimiento. Cuando sabemos que fallamos, pero seguimos fallando, amado hermano. Prometemos que vamos a cambiar y por el contrario nos comportamos de una muy mala actitud. Simón reconoce que Cristo es su Salvador, que Jesús, aquel hombre que estaba en aquel momento, podía cambiar su vida. ¿Y sabe qué decisión toma? Caminar con Cristo 3 años. ¿Cuánto llevas caminando con Jesús? Lo primero que hace Simón en ese momento, es llevar a Jesús a su casa. Y eso es lo que te aconsejo en esta mañana. Encárgate de que Jesús viva en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? No importa en qué barrio vivas, no importa en qué condición estés. Quizás la casa de Simón no era la mejor. Como buenos hospedadores en Miami, amado hermano, se nos cerró una puerta faltando 8 días para viajar. Pero cuando tú y yo caminamos con Jesús, Él es quien abre puertas. Resultamos en un lugar totalmente diferente. Y la huésped, ¿sabe qué hizo? La hospedadora nos dio su cama para que durmiéramos juntamente con mi esposa. Y yo veía la mano de Jehová, amado hermano. ¿Qué pasaría si Jesús va a tu casa? ¿Eres buen hospedador? Yo le daría mi cama. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate a Simón con su esposa diciendo: el Hijo de Dios está en nuestra cama. Dice en Hebreos 1 que por Él se sustenta aún la fundación del mundo. Imagínate que el Creador de los cielos y la tierra repose en tus recámaras. ¿Lo puedes creer? No importa cómo estés, si le das la bienvenida a Jesús. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta. Él quiere entrar, Él quiere cenar contigo, Él te quiere dar un propósito, pasar tiempo de calidad. Simón lo supo aprovechar. Y sabes, no solo quedó ahí. Cuando Jesús entra a una casa, a una empresa, a una familia, Él jamás llega con las manos vacías. La suegra de Pedro tenía fiebre, estaba enferma. La fiebre, que es una infección, no sabemos qué es. Le buscamos. Voy a hacer autitis, ayúdenme por favor, el COVID, una infección urinaria, cistitis, no sabemos. Pero sí sabemos algo, que cuando Jesús está en una casa, Él nos toma de su mano y nos sana. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Crees que Jesús sigue sanando? Jesús, cuando caminas con Dios, Jesús nos sana. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, Simón, dice en Lucas capítulo 5, en Marcos 5, discúlpeme, es testigo del poder de Dios. Camina a los 3 años, se vuelve discípulo de Cristo. Pero justo estando allí en medio de la multitud,
tratando de cuidar a su maestro. Recuerdan, lo golpeaban las masas. Viene un hombre llamado Jairo con una hija de 12 años que estaba enferma. ¿Recuerdan la historia? Iba a morir. Allí estaba Simón. Pero ¿sabes? Jesús va a la casa de Jairo y solo deja entrar a los suyos, a los que caminan con Jesús. Entran los hijos de Zebedeo. ¿Y quién más? Dígale que tiene al lado: Simón. Y Jesús, tocando la mano de aquella niña, le dice: Talita cumin, despiértate. Simón lo ve, así como usted ha visto cómo Jesús sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? Sigue libertando, sigue redimiendo, cambiando corazones. No solo eso, en Lucas capítulo 9, capítulo 10, Simón, amado hermano, es comisionado, empoderado para hollar serpientes y escorpiones. Ya no solo lo veía. Cuando tú caminas con Jesús, Dios te da la autoridad para echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? No habrá nada que pueda en contra ti, porque en ti está Cristo. Jesús sanando, de dos en dos iban. Allí iba Simón. No solo esto, en Juan capítulo 6, les contaba hace un rato en la administración, viene la multiplicación, la provisión de los panes y los peces. Los 5,000 se amontonaban a causa de la señal de los milagros. Pero después del milagro, ¿qué pasó? Todo el mundo salió y se fue, porque la gente no se quiere adoctrinar, porque la gente no se quiere plantar, porque la gente no quiere madurar, solo quiere el milagro. Pero ¿sabes? Simón se preocupó. ¿Cómo no? Quizás todavía pensaba en el factor emocional, sentimental, no sé. Y dijo: Señor, todos se han ido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Cuando tú y yo caminamos con Jesús, no importa si nos va bien o no nos va bien, queremos estar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Simón lo entendió. Que Juan 6:63, tus palabras son espíritu y vida. Y el versículo 66 dice: ¿a quién más iremos si solo en ti hay palabra de vida eterna? Cuando tú caminas con Jesús, sabes que no necesitas a nadie. Sabes que no necesitas un subsidio, no necesitas nada. Si eso llega es una bendición. Pero tú necesitas es a Jesús. Solo Él puede saciar tu alma. Hay personas allá en los Estados Unidos, no muy diferente que acá. La misma depresión aquí se siente allá, hermano. La misma ansiedad aquí se siente en el estrato 5, 7, 1, 0. Somos humanos y necesitamos de Cristo. Solo Él, cuando tú caminas, te puede dar paz. Solo Él te puede dar un propósito. Ahí estaba Simón cambiando su historia. Ahí estaba este hombre que no merecía nada, porque usted y yo no merecemos nada. Pero cuando caminamos con Cristo, Él cambia nuestros planes y nos da muchos mejores planes. Isaías 55 declara que sus pensamientos y sus caminos son mejores que los tuyos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus propósitos. Te pregunto, ¿por qué te aferras tanto a tu vida? ¿Por qué te aferras tanto a lo que has logrado? ¿A cambio Dios no es el dueño del oro y de la plata? ¿El dador de los sueños? ¿Será que la mano de Jehová se ha cortado para salvarte? De ninguna manera. Él lo puede volver a hacer. El Salmo 77:19: se abrió ante las poderosas aguas una senda que nadie podía ver. Estaba preparada para cruzar a la bendición. Amado hermano, quizás hoy vienes renegando: lo perdí todo. Perdí un hogar, perdí una estabilidad emocional, perdí un familiar, perdí la economía. Si hoy decides caminar con Jesús, si hoy decides entregarle tu vida, todo va a cambiar. Va a ser así, hermano. Jamás me imaginé estar aquí en este lugar. Yo creo que jamás Simón se imaginó caminar con Jesús. Pero qué hermoso es sus misericordias cada día. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amado hermano, cuando tú caminas con Jesús,
Dice Mateo 16, 15 al 19. Mire, conocimos muchos hebreos. De hecho, la iglesia local en los Estados Unidos se ha judaizado a tal extremo que siento que pueden llegar a cesar al Espíritu Santo. Y sabes, hablas con un hebreo ortodoxo y hablas sobre Jesús, y sí cree que fue un profeta, sí cree que fue un hombre histórico, pero no puede creer que sea el Cristo, el ungido, que sea el Mesías. Y sabe, allí estaba Simón, un judío quizás ortodoxo, un judío quizás con el celo de la palabra. Pero este hombre, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y qué dicen que creen que soy yo? ¿Qué respondieron unos? El Elías. Otros que dijeron: Moisés. Bueno, no sé. Pero finalmente, ¿qué dijo Simón? Tú eres el Cristo. Y cuando tú caminas con Jesús, puedes entender que solo en Él hay redención, que en solo en Él hay justificación, que en solo Él hay vida eterna, amado hermano. ¿Lo crees? Las personas a veces nos aferramos tanto a esta vida que no queremos morir. Y sabe, amado hermano, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hoy es el último día de tu vida, dice el Salmo 103, el versículo 3, solo Él puede sanar nuestros quebrantos y perdonar nuestras iniquidades. Si hoy es tu último día, gózate. Nadie quiere morir, seamos sinceros. Que ella se iba en un pick-up y el hombre iba bastante rápido, y no estoy seguro que fuera muy cuerdo. Y yo meditando, pues me voy con el Señor. Pero le dije: Señor, no me quiero ir porque tengo un hijito, no quiero que él crezca sin su padre. Señor, no me quiero ir, pero que se haga tu voluntad. Mi padre, créame, Omar Parra, no quería morir, pero la voluntad de Dios se hizo. Y mire, aquí se dio su semilla. La voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué no sano a mi papá? ¿Por qué no nos sana a veces? ¿Por qué permite esos procesos tan difíciles, hermano? Porque Él es bueno, hermano, y Él sabe qué está haciendo. Pero en cuanto a usted y a mí, seguimos creyendo que Él sana, que Él liberta, que Él es Dios y el Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Eso no va a convivir nuestra fe, y mucho menos vamos a dejar de creer. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú caminas con Cristo, Él nos muda el nombre. Porque cuando Simón dijo: tú eres el Cristo, Jesús se sorprendió. No te lo ha revelado ni sangre ni carne, amado hermano. Le mudó el nombre. Ya no era Simón, sino ahora lo convirtió en ¿quién? Dígale al que tiene al lado: en Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Era sobre Pedro? Dígale al que tiene al lado: no, era sobre el principio doctrinal bíblico. El que confiese que Cristo es nuestro Salvador tendrá vida eterna, porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Simón Pedro amaba tanto a Cristo que no quería que nadie le hiciera daño. Jesús les anuncia que su tiempo había llegado. ¿Y qué hace este hombre que ama al maestro? No, Señor mío, aún te falta mucho. No, Señor mío, yo quiero estar contigo. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Aún no entendía, porque faltaba ¿qué? Rodillas y lomos. Faltaba profundidad. Entre mayor profundidad, mayor revelación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener mayor revelación? Entonces tenga mayor profundidad, hermano. Y termino para cambiar ya. Hasta ahí, ¿cuántos hemos caminado con Cristo? Amén, dígalo con fe. Pero mire esta revelación que Dios me ha dado esta semana. Resulta y pasa que usted lee Mateo capítulo 14, el versículo 23 en adelante, y viene una gran tormenta. Están los discípulos en medio de las aguas. Imagínense que Jesús viene caminando sobre las aguas. Entonces todos se asustan y piensan que es un fantasma. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y qué hace Pedro? Dice: si eres tú,
pues haga que yo también camine sobre las aguas. Cuando tú caminas con Jesús, puedes caminar sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significan las aguas? Sobre las tormentas, amado hermano, sobre los problemas. Vienen golpes de ansiedad, sí. Vienen golpes de insomnio, sí. Vienen golpes de temor. No sabemos qué hacer. Estamos ante la espada y la pared. Quisiéramos arrancarnos estos cabellos. Mira, hay una persona en esta mañana que ha querido salir huyendo de su hogar, ha querido salir huyendo de la iglesia, del contexto en el que se rodea. Quisiera irse a vivir la Conchinchina, pero no es tiempo de eso, amada hermana. Es tiempo de que camines con Jesús, porque por una breve tribulación momentánea, para recibir el peso de gloria, no estás diseñada para tener una vida común y corriente. Estás diseñada para servirle al Señor. Y no solo tú, sino tu esposo y tu familia le servirán al Señor. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero recuerde, Dios, ¿qué quiere? Profundidad, sumergirnos. Entonces Simón Pedro empieza a caminar, yo me lo imagino todo dichoso. Pero al darse cuenta que realmente los vientos eran violentos, ¿qué hace? Se empieza a sumergir. ¿Y Dios qué quiere? Que usted y yo nos sumerjamos. ¿Por qué pasó eso? ¿Saben por qué? Porque Él demanda más tiempo. Pedro, ¿qué hizo? Hermano, ya tuvo miedo y empezó a decir: Jesús, sálvame. Jesús, te necesito. Se ciñó de Él. ¿Sabes por qué el proceso tan difícil que estás viviendo? Porque Él es un Dios celoso. Y como tú no le buscas, y como tienes en primer lugar otras cosas, vienen los procesos y nos seduce con cuerdas humanas, dice en Oseas 11. Nos ama tanto que antes de que nos perdamos, nos manda un procesito, como dice Jesús Florido. Amado hermano, y aquí vienen las rodillas. ¿Cuántos quieren seguir sumergiéndose? Hermano, no es casualidad el proceso en el que está usted. Por eso usted hoy está en la iglesia, probablemente. Por eso usted está aferrado a su fe, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere fortalecer tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Las rodillas. Se puso bueno, dígale que tiene al lado, se puso bueno. Las rodillas significan la comunión con Dios. Tú te arrodillas para orar, ¿verdad? La comunión. Le pregunto, ¿Pedro tuvo comunión con Dios? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto, hermano. Y el mejor ejemplo que podemos ver es Mateo 17, en la transfiguración. Porque no todos subieron al monte de la transfiguración, sino solo, dígale al que tiene al lado, los íntimos, los que caminan con Jesús y los que pasan tiempo con Dios. ¿Qué pasó en Mateo 17? Suben los hijos de Zebedeo. ¿Y quién? Y Pedro. Y allí, amado hermano, Pedro en la comunión ve la gloria de Dios. Pedro allí en Mateo 17 escucha una voz que dice: este es mi hijo amado. Mire, muchos de las personas que se acercan a nosotros nos dicen: pastor, no escucho la voz de Dios, no sé discernir entre lo bueno y lo malo, ¿qué debo hacer? ¿Sabes por qué pasa? Porque quizás no has llegado a las rodillas. Porque todos los días Él es un Dios que nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Que nos dirige, que nos enseña, que nos exhorta, que nos corrige. Allí estaba Pedro. ¿Por qué oramos? ¿Sabes qué hace la oración? Mata la incredulidad y nuestra autodependencia. Eso es lo que hace la oración. Grandes de los avivamientos se han apagado porque hay tantas ocupaciones en el ministerio, porque hay tantas ocupaciones en el trabajo y en las cosas que hay que hacer, que ya no oramos. Pero necesitamos orar para matar nuestra autosuficiencia. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. La oración es sobrenatural. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Porque en el ayuno matamos la carnalidad. Si usted está viendo lo que no tiene que ver,
pensando lo que no tiene que pensar, actuando como no debe actuar. Es que yo soy así. Sí, así de carnal. ¿No le da pena, hermano, hermana? No, ayune, doblegue esa carne, porque 1 Corintios 15 declara que la carne no heredará el reino de los cielos. ¿Sabía usted eso? Y vamos a ser traspuestos, vamos a ser cambiados, amado hermano, por cuerpos gloriosos, y ya no habrá carnalidad, amado. Pero mientras tanto, ayune. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios es quien nos vivifica. Salmo 119, el versículo 11: si el dicho de Jehová está en mi corazón, usted no va a pecar, ni yo tampoco. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le pasa que usted a veces se quiere mandar y viene esa palabra? Usted dice: ay, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga a vuestro enojo, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Y usted dice: bueno, no es que seamos bipolares, es que rápidamente el Espíritu Santo toma el control de nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Pedro tuvo comunión? Claro que sí. De hecho, él ve a Moisés y salía, ¿se acuerda? Unas cosas tremendas, sobrenaturales. Es tan tremendo que Pedro, que dice: hagamos una enramada, yo quiero venirme a vivirme aquí. ¿Eso está mal? Claro que no. Cuando usted va a la oración, aquellos que hemos pasado por las rodillas, se congela el tiempo. Usted empieza, las lágrimas empiezan a derramar. Usted empieza a adorar y se puede pasar el tiempo y usted no quiere salir. Usted dice: allá está el problema, allá está la necesidad. No, Señor, llévame. Y muchas veces decimos: Señor, llévanos ya. Allá no hay lágrimas, allá no hay dolor. Yo quiero vivir contigo ya. Pero sabe, no era el tiempo, porque al bajar del monte de la transfiguración había un joven que a veces despertaba en el fuego y a veces en las aguas. Estaba loquito, estaba endemoniado, hermanos. Los discípulos no lo pudieron, amado hermano, libertar. ¿Por qué? Porque no habían pasado por las rodillas, por la oración y el ayuno. Por eso, hermano, necesitas. ¿Quieres ver la solución de tu problema? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ver sanidad en tu hogar? ¿Aún una sanidad física? ¿Lo has hecho como Jacob? Toda la noche luchando tu bendición. Porque la gente lucha la bendición aquí en la iglesia, un ratico, 2 horas. Y eso porque ni se congregan entre semana. Pero amados, usted ha pasado toda una noche luchando, peleando, vigilando, orando, en ayuno, en silicio. Si no lo has hecho, ¿por qué le peleas a Dios que no ha hecho el milagro, hermano? Vergüenza debería darnos. Pero por el contrario, ¿cuánto lo vamos a buscar? Quizás es para algunos pocos. ¿Cuánto lo vamos a poner en primer lugar? Aníéguese a sí mismo, hermano. Tome la cruz y siga a Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Concluimos. ¿Cuántos quieren estar más sumergidos? Vamos para los lomos. Dígale que tiene la valla ahí. Aquí sí se puso bueno. Los lomos, ¿qué significa? Ser radicales. Es una entrega por completa. Mira, amado hermano, Pedro ya estaba con Cristo, lo tenía todo el monte de la transfiguración, la gloria, tremendas experiencias. Pero el hombre no vive de experiencias, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podrás tener tremendas experiencias, no las cuentes. Sueños, revelaciones, visiones, gloria a Dios, pero son tuyas, son de tu intimidad. Y hay cosas íntimas con mi esposa que yo no les puedo contar a ustedes, hermanos, porque les abriría los ojos. Guárdatelo para ti. No vayas a ser como José, que un día le dio por contar los sueños. ¿Y qué pasó con los hermanos? Hay cosas que Dios nos da en sueños. Yo soy soñador, sueño, tengo visiones, pero sé para dónde voy. No las cuento. Créame que uno que otro sermón sale de ahí. Pero si Dios te ha dado, guárdala, porque es para ti. Dígale que tiene al lado: es para ti. De hecho, Jesús dijo que lo que había pasado en la transfiguración no lo contaron. ¿Se acuerdan? Que no era el tiempo. Miren, viene ya el momento
decisivo. Jesús anuncia que el tiempo ha llegado. ¿Cuántos dicen amén? Para entregar su vida por usted y por mí. Pasa el mejor servicio ungido de toda la historia. Empieza en Juan capítulo 14, Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, que es en aposento alto. Se lo resumo rápidamente. Jesús viene, amado hermano, para compartir la cena del Señor. Juan 13, ¿sabe qué hace Jesús? Se quita, se pone la toalla, ¿se acuerda? Filipenses 2, se despoja, viene a servirnos. ¿Y qué hace? Les empieza a lavar los pies. Pedro, ¿qué hice? No, Señor mío, yo no soy digno. No, yo no quiero. Pero hermano, si usted no tiene profundidad, no va a heredar el reino de los cielos. Cuando Pedro lo entiende, ¿qué hace? No, Señor, lávame desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Sí se acuerdan? Hermano, esto es para usted. ¿Cuántos toman esta palabra? Uy, mire, ya va a empezar la administración. No, Edwin, todavía. Juan 14. Amado hermano, solo eran los 12. Un servicio de avivamiento. El avivamiento no son las masas, no son las multitudes. El avivamiento es cuando Jesús gobierna una reunión. Es cuando Jesús es exaltado. Es cuando Él es glorificado, amado hermano. Debió ser tremendo servicio ungido, ¿no, Pastor Harold? Juan 14 enseña sobre la promesa del Espíritu Santo. Juan 15 enseña que Él es la vid verdadera. Juan 16 enseña sobre la obra del Espíritu. Y les dice que les conviene que Él se vaya, porque vendría el Consolador, que les convencería de juicio, pecado y juicio. Tremendo, ¿no les parece? Juan 17, ora por los suyos. O sea, les imparte a ellos. Salen a adorar. Pero viene el momento decisivo de ser radical. Toma a Pedro y le dice: Pedro, ruego por ti, porque el diablo os ha pedido para zarandearlo como a trigo. Quizás esa es la historia de muchos de nosotros, que nos apartamos del Señor y no aguantamos los procesos, no aguantamos las pruebas. Amado hermano, viene la caída de Pedro. Mire, en los lomos es donde el tiempo se detiene. Es donde íbamos muy rápido, amado. Usted corriendo, tobillos, rodillas, ya no empieza a ir tan rápido. Pero en los lomos se detiene todo y las cosas ya no empiezan a salir como lo pensábamos. Dejamos de escuchar quizás la voz de Dios con frecuencia, porque está fortaleciendo nuestra fe. Isaías 45:15 dice: es un Dios que se encubre, que se esconde. Pareciese que ya no está. Amado hermano, viene la caída de Pedro. ¿Sabe cómo? En la noche del Getsemaní. Mire, Jesús necesitaba ayuda de los suyos. Usted es de los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Y allí en el Getsemaní dice que se angustió en gran manera. Y vino a los que estuvo en la casa de Jairo, y vino a los que estuvo en el monte de la transfiguración, y vino al que caminó sobre las aguas y le dijo: Pedro, levántame las manos. Pedro, me siento angustiado, oren por mí. Hoy el cuerpo de Cristo necesita de tu ayuda. Dios no necesita ayuda, Él es Dios. Pero hermano, ¿dónde están las almas? ¿Dónde están los pequeñuelos? Pedro lo intentó, pero ¿sabes qué le dijo Pedro? Yo daré mi vida por ti, nunca te negaré. ¿Era mentira o era verdad? Era verdad, porque cuando tú estás cerca a Cristo, tienes una fe, amado hermano, que das la vida por Él. Pero ¿qué pasa con Pedro? Amado hermano, empieza a actuar en la carne, arremeten contra Jesús. Y lo primero que responde Pedro, ¿con qué es? Con su carnalidad. Saca la espada y mocha una oreja. ¿Qué hace en la noche del Getsemaní? Se queda dormido y no puede durar orando ni una hora. Jesús se acerca y le dice: no, oigan, los necesito. Y ni una hora. El espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Nos cuesta orar. Ya no ayunamos con frecuencia. La Biblia
siempre vas a los mismos versículos de siempre. No hay revelaciones nuevas, no hay estudios nuevos, no hay nada, hermano. Y que empieza a alejarse de su maestro, alejarse de su maestro. Ve a Jesús de lejos. Y Pedro, ¿qué hace? Se empieza, amado hermano, a calentar con un fuego extraño. ¿Qué pasa con Pedro, amado hermano? Finalmente niega a Cristo 3 veces. Habla como si no fuese ungido. No lo conozco, Él no es mi maestro, no tengo nada que ver con Él. Por el temor de la muerte, por la ansiedad, por la noche oscura. Y finalmente se aparta del Señor. ¿Sabe qué significa también hasta los lomos? Dígale al que tiene al lado: una oportunidad. Y yo creo que hoy Dios es un Dios de oportunidades, porque esa es la historia de mi vida, amado hermano. Conocí al Señor muy joven. Tenía tiempo de calidad en las madrugadas tocando, ni tocaba guitarra, hermano. Y Él me hablaba como el Salmo 8:4: ¿quién es el Hijo del Hombre para que tú le visites? ¿Quién es el hombre para que tengas memoria de él? El Hijo del Hombre para que le visites. En el 20 de julio, en un cuarto venía y me visitaba. Mis lágrimas rodeando, no tenía ni idea, no tenía la doctrina, pero sí tenía el corazón. Pero ¿qué pasó? La carnalidad, los aplausos por ser un músico en una iglesia, las muchas contrataciones, como dice Ezequiel 28. Una que otra buena palabra hizo que mi corazón se desviara. Pero ahí hay una promesa: el diablo os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero cuando regreses confirmarás a tus hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermano, me aparté del Señor. Quería fama, quería dinero, quería la aprobación, el aplauso. ¿Qué quieres tú? ¿A qué le estás apuntando? ¿Hacia dónde van tus caminos? Mire qué pasó con Pedro. Se alejó. Mire, resucitó el maestro y al sepulcro llegó tarde. Llegaron primero las 2 Marías y Salomé, ¿recuerdas? Y Pedro llegó, ¿y dónde está el maestro? Y dice Job 23:3: si alguien me diera a saber dónde estás, yo iría corriendo. Voy al norte y está en el sur, voy al oriente y está al occidente, no lo encuentro. Eso le pasó a Pedro. ¿Y sabe qué dice el versículo 10 de Job 23? Porque te estoy probando y saldrás como el oro. Te está probando el Señor, amado hermano. No solo eso, Juan 20 se revela a sus discípulos, ¿recuerdan? ¿Y a quién le habla Jesús? Al incrédulo, a Tomás. Y viene y le dice: mire, toque. Pero a Pedro, guardando silencio. Y a veces nos pasa: ¿cómo así que el incrédulo es el que ve las señales? ¿Cómo así que ese fue el que creció, ya está sirviendo, tiene un liderazgo, está viajando? ¿Y yo qué? Llevo muchos años. ¿Te olvidaste de mí, Señor? ¿Dónde estás? Te necesito. Finalmente, Juan 21, Pedro se quita sus vestiduras y vuelve a Lucas 5 a ser el mismo pescador, a ser el mismo analfabeta, a ser una persona del común. Regresa otra vez a pescar. No solo eso, reconvida a los hijos de los íntimos de Dios, hermano. Dale un fuerte aplauso al Señor. Usted supiera, hermanos, cuánta gente cristiana que un día le sirvió al Dios están en el mundo. Cuántos artistas de renombre no fueron cristianos, hijos de pastores. Cuántas personas, hermano, están haciendo cosas que no tienen que hacer, por las cuales no fueron creadas. Pedro allí estaba pescando toda la noche. Apartados de Dios, nada podéis hacer. Hermano,
miserable, fracasado. No somos nada sin Cristo. Pero le tengo una buena noticia. El Salmo capítulo 30, el versículo 5 dice que la noche será con lágrimas, pero se aproxima el sol con gozo. Por un momento será su ira, pero su favor será para siempre. Malaquías 4:2 dice que viene el sol de justicia, que debajo de sus alas trae salvación. Toda la noche una vez más apartado, pero a la mañana amaneció. Y escucharon una voz junto con Juan. Alguien en la playa decía: hijitos, hijitos, tengo hambre. Amado hermano, el cuerpo de Cristo, dice Lamentaciones 4:4, los pequeñuelos pidiesen pan. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? ¿Por qué Dios tiene que llevar a un pastor joven a los Estados Unidos? ¿Acaso no hay pastores? ¿No hay líderes? ¿Dónde están sus pastores? Dice Jeremías 10:20. ¿Dónde están los que ponen las cortinas en el tabernáculo? Los que levantan la carpa. En estos tiempos ya no hay, muy pocos. Pero sabes, Pedro estaba allí y escuchó una vez más: tira la red a la derecha. ¿Y qué hizo Simón Pedro? Tiró la red. Una vez más, por gracia, Dios se revela a su pueblo. Una vez más, por gracia, Dios se revela a sus hijos. Y una vez más la barcaza se va para el otro lado. Y Juan escucha: Pedro, es el maestro, es Jesús. Pedro, amado hermano, no tiene más que hacer. Se vuelve a poner sus vestiduras y se tira al río y empieza a nadar. Ya no es hasta los tobillos, ya no es hasta las rodillas, sino que dice en Ezequiel 47:8-9: el que nadare. El Espíritu Santo siempre nos guiará a Cristo, glorificará a Cristo. Simón Pedro fue recompujado, que dijo: no quiero esta vida, ¿para qué vivir si no está Cristo? Y se tiró a las aguas y llegó donde su maestro. Cuando nos apartamos de Jesús, nos olvidamos de sus palabras, ya no identificamos su voz. Hay mucho ruido, pero allí Pedro nadando llega donde el maestro. Y llegó la hora de Pedro, amado hermano. Allí estaba juntamente con el maestro, comiendo pan y peces, porque siempre Jesús trae la provisión. Y lo mira, amado hermano, y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hermano, Simón Pedro responde: tú sabes que te fileos, que te quiero. Tú lo sabes todo. Pero esa no era la pregunta. Era: Pedro, ¿me agape? ¿Me amas de verdad? ¿Estás dispuesto a dar mi vida por mí? Y hoy te pregunto: ¿estás dispuesto a ser radical? ¿A entregarlo todo, hermano? Mira, hermano, yo no creo que a Simón Pedro se le pasara por su cabeza que Dios le iba a encomendar al cuerpo de Cristo, porque le dijo: pastorea mis ovejas. Pero cómo me aparté, pero cómo pequé delante de ti. Cuánto tiempo perdido, pero cómo profané el altar. No lo merezco, no soy digno. Pero Jesús le dijo: pastorea mis corderos. Yo no puedo, Señor, he perdido el tiempo, no estoy capacitado, no lo sé hacer. Pastorea mis ovejas. No somos dignos de su gracia, amado hermano, pero en un día su gracia nos alcanzó y le dio la promesa más grande que le puede dar al ser humano: porque vendrá otro sobre ti que te ceñirá. Porque cuando eras joven ibas y venías y hacías conforme a como querías,
pero este aún te llevará a donde no quieras estar. Ese es el Espíritu Santo. Esa es su promesa. Cuando Pedro fue sumergido, no volvió a ser el mismo. En Hechos capítulo 2 se levanta con de nuevo. Amado hermano, 3,000 se convierten a través de su predicación. Con gloria de Dios, bautiza a 3,000 personas. Hechos capítulo 4 ya no eran 3,000, eran 5,000 de gloria en gloria. Hechos capítulo 5, su sombra sanaba a los enfermos. Hechos capítulo 10 tiene un éxtasis, una revelación, y va y les predica a los gentiles en la casa de Cornelio, y todos reciben al Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, amado hermano, allí en el concilio rindiendo cuentas, glorificando al Hijo de Dios, pero es perseguido en Hechos 12 y es preso, pero aún los ángeles venían y lo libertaban de sus aflicciones. Si supieras, hermano, lo que Dios quiere y puede hacer contigo. Por eso póngase de pie.